Estimado Ramiro, un cordial saludo para usted y para todos los amigos que nos escuchan a través de I99. ¿Cómo te va, André? Vea, aunque, ¿sabe qué? Vamos primero con la Corte Constitucional, que a mí siempre me va este tema dando vueltas. Es una corte bien prestigiada, pero la justicia, hay un dicho que dice, la justicia que no llega, que no es oportuna, no es justicia. Y dar un fallo ya en los estertores del tiempo límite, ya cuando un decreto ha cumplido casi el 85% de su tiempo de vigencia. ¿Qué lectura usted da a esto? Bueno, es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional hace un par de días se pronunció con el dictamen que tiene que ver con el control constitucional de los decretos de estado de excepción. El primero que tiene que ver con la grave conmoción interna y el segundo con el conflicto armado interno que se estaba llevando a cabo en el país. En ese sentido, si uno revisa el 164, el 165, el 166 de la Constitución, uno diría que ese control que es automático por parte de la Corte Constitucional debería tener un pronunciamiento casi que inmediato, debido a que se están tomando medidas excepcionales que rebasan el régimen ordinario de un Estado constitucional. Tal es así que se suspenden derechos constitucionales, se limitan derechos constitucionales y también se realizan otros tipos de actividades que en una situación de normalidad no podrían ser, como por ejemplo el uso de las Fuerzas Armadas para que combatan el crimen organizado. Entonces, la primera cuestión que nos llama la atención es la demora en la cual ha incurrido la Corte Constitucional cuando este decreto de estado de excepción se presentó en enero. Y vemos que sale el dictamen 2 meses después, cuando incluso capaz ya hubiera terminado el estado de excepción si es que el presidente de la República hubiera querido. Sin embargo, la Corte Constitucional lo hace en este tiempo y evidentemente estamos incluso hasta prestos que el presidente de la República prorrogue por 30 días adicionales este estado de excepción, pero vimos que la Corte tuvo un pronunciamiento bastante dilatado y que evidentemente en el caso que supongamos los decretos de estado de excepción eran inconstitucionales y violentaban derechos, estos recién iban a ser objeto de protección después de 2 meses. Entonces podríamos decir como primera conclusión esta demora que ha tenido la magistratura. Es más o menos como que le llegue una pinta de sangre cuando el enfermo está en agonía, ¿no? Sí, más o menos así es, más o menos sería una situación análoga a la que usted dice, o que, por ejemplo, se haga una revisión del VAR después de que se haya acabado un partido de fútbol. Entonces, más o menos así es. Perfecto, vea, es que hay que ser gráfico y pedagógico para nuestra audiencia. André, a mí hay algo que también me preocupa y se lo voy a decir. Dentro del decreto que emitió el presidente Noboa para el estado de excepción, determinó puntualmente a ciertos estamentos que operan al margen de la ley y casi que los declaró enemigos de guerra o objetos militares. Al terminar este estado de excepción, ¿ya? ¿Cuál es la suerte de este tipo de organizaciones que operando al margen de la ley recibieron un calificativo que por tanto le permitía a la autoridad ejercer otro tipo de represión, ya no teniendo el paraguas de este decreto? Es importante tomar en cuenta que este dictamen de la Corte Constitucional abre una puerta bastante interesante en lo que tiene que ver con el uso de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que incluso en estos micrófonos, cuando recién salió el decreto de estado de excepción, nosotros analizábamos qué debía entenderse como un conflicto armado interno y si es que estos grupos de delincuencia organizada eran susceptibles de tal calificación. Y decíamos que eventualmente esto podría ser objeto de cuestionamiento por parte de la Corte Constitucional si es que se le da la categoría de beligerante, cuestión que no fue así.
La segunda pregunta o preocupación que teníamos es, ¿qué puede pasar después de este decreto de estado de excepción? Afortunadamente, ahorita estamos en una situación en la cual las Fuerzas Armadas han retomado la tranquilidad, el control en los centros de rehabilitación social, en las calles y plazas del país. Y nos preguntábamos, ¿y después del estado de excepción, qué? Y decíamos que eventualmente esto podría ser subsanado con la reforma parcial a la Constitución en el cual le dan la facultad de complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Sin embargo, en este dictamen de la Corte Constitucional, vemos que la Corte Constitucional le dice al presidente de la República que un conflicto armado interno es una situación de hecho, es una situación de facto, y que por lo tanto las Fuerzas Armadas podrían seguir actuando sin necesidad de un decreto de estado de excepción. Entonces, en ese sentido, vemos que el alcance que le está dando la Corte Constitucional al conflicto armado interno rebasa y va más allá de lo que nos ha dicho el derecho internacional humanitario. Y por lo tanto, podríamos decir que Fuerzas Armadas tranquilamente, después del decreto de estado de excepción, podrían seguir realizando, ejecutando estas actividades sin perjuicio de que tengamos un decreto ejecutivo en el cual se ratifique un conflicto armado interno. André, hagamos un alto ahí. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice. No es que no puedan actuar las Fuerzas Armadas, es a qué alcance pueden actuar las Fuerzas Armadas. Si me estoy explicando bien. Una cosa es actúo, prevengo, neutralizo, si me disparan, disparo, y otra cosa es accionar en vez de reaccionar. Si usted me sigue la idea, quiero saber si hay alguna frontera que este decreto, al no estar en vigencia, pero sí amparado por el fallo de la Corte, pueda seguir haciendo exactamente lo que ha venido haciendo sin ningún límite más de los que ya fueron inicialmente fijados. En mi opinión, estimado Ramiro, el dictamen de la Corte Constitucional abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sigan actuando en los términos que lo ha hecho en este estado de excepción cuando éste culmine. Por lo tanto, si tienen que neutralizar, si tienen que hacer el uso letal de la fuerza en contra de estos grupos de delincuencia organizada, lo pueden hacer sin necesidad y sin los límites que están impuestos en el marco de un decreto de estado de excepción. André, le paso a Eduardo Mendoza que continúa con la entrevista. Querido Andrés, buenos días. Qué interesante. Gusto de saludarlo. Buenos días. Sé que Quito está muy caluroso, ¿verdad? Hola Eduardo, un gusto saludarle. Sí, Igualmente. sabe que, bueno, el clima de Quito es bastante interesante. Usted tiene en las mañanas que está nublado, al mediodía un sol extremo y en la tarde ya está Qué lloviendo y en la bárbaro. noche ya está despejado. Entonces, en realidad aquí no podríamos afirmar si está caluroso o no está caluroso porque el clima de Quito es bastante complicado. Muy bien. Este, yo entiendo perfectamente lo que están hablando. Lo hablamos con usted alguna vez de lo del tema de Corte Constitucional y más. Eh, pero escuché hasta antes del tema purga, porque se lo comenté creo que hace 2 semanas, que venía mucha gente, políticos sobre todo, partidistas y abogados que tenían que ver con gobiernos, con el gobierno de los 10 años sobre todo, que comenzaron a hablar que la Corte debía de ser eh, o tener también un control. Entonces yo le dije, pero ¿cómo le vas a dar control a la Asamblea? ¿No ves la Asamblea? No, 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 estamos de acuerdo. Debería ser de la Corte Nacional. Pero la Corte Nacional y todo lo que estamos viendo con todo lo del caso Purga y tal, todo es manejada también por partidos políticos. Entonces mi primera pregunta es, ¿estamos de acuerdo que la Corte Constitucional no debe tener ningún tipo digamos, de fiscalizador, sino debe estar independiente? Y lo segundo, ¿cómo hacemos para que la Corte Nacional no esté, sabemos que tiene el Consejo de la Judicatura, que nombra, que hace las evaluaciones, todo lo que sabemos, pero ¿cómo hacemos para que los perfiles
sean de gente independiente y que sea pensante y no deliberante y obediente, mi querido André. Perfecto. A ver, vamos primero con el tema de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos que ver a la Corte Constitucional y ese control que podría ejercerse a partir de dos cuestiones. La primera que tiene que ver con la forma de designación. Actualmente la designación de la Corte Constitucional es a través de ternas que son presentadas por las funciones del Estado. Y después usted tiene una comisión de calificadora que también es integrado por delegados de las funciones del Estado, a diferencia de lo que ocurre con otros concursos de altas autoridades judiciales como Tribunal Contencioso Electoral, Corte Nacional de Justicia, etcétera. Entonces, de alguna forma, este procedimiento que se da para designar a jueces de la Corte Constitucional es lo que impide que ciertos sectores puedan ingresar a la Corte Constitucional. Más allá que inclusive el propio presidente de la República y la Asamblea Nacional presentan esas ternas. ¿De acuerdo? Lo segundo, que tiene que ver con el control a la Corte Constitucional. Afortunadamente, la Corte Constitucional no es parte de los sujetos pasivos de enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional. Y eso tiene una razón de ser. Justamente con la Constitución del 98 usted tenía que el Tribunal Constitucional incluso podría ser sujeto a juicio político. Y eso determinó que el Congreso Nacional cese a jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, en el caso de la Corte Constitucional tiene un autocontrol. Son los propios jueces de la Corte Constitucional que se autocontrolan y que pueden destituir a sus miembros. Pero eso no significa que tienen una patente de corso para hacer lo que les venga en gana, porque incluso son susceptibles de la justicia ordinaria si es que han cometido algún tipo de acto u omisión que es contraria a la ley y merece el procesamiento civil, penal o lo que fuera correspondiente. Ahora bien, pensar en un control de la Corte Constitucional me parece algo bastante complicado porque eso significaría que se puede dar este tipo de situaciones en la cual ciertos sectores políticos pueden cooptar, pueden secuestrar la Corte Constitucional. Y en las actuales circunstancias, el último rasero que tenemos de institucionalidad y de credibilidad en el país es la Corte Constitucional. Y si cambiamos la forma, la modificación del control, evidentemente vamos a desnaturalizar lo que se ha avanzado en los últimos años. Respecto de la segunda pregunta, que tiene que ver con la Corte Nacional de Justicia. Yo ya decía que una de las cuestiones fundamentales para mejorar la administración de justicia en el país tenía que ir en dos vertientes. La primera, modificar el procedimiento de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, porque actualmente la forma como está diseñado, vemos como ciertas funciones del Estado ven como una cuota política tener una vocalía en el Consejo de la Judicatura. El ejemplo más claro, lo que sucedió la semana pasada. No existían los votos para destituir a Murillo, pero tuvo que renunciar la señora Celi y ahí sí consiguieron esa mayoría calificada de 2/3 porque en la Asamblea Nacional se dieron cuenta que podían poner con la terna que van a enviar un vocal en el Consejo de la Judicatura. Entonces vemos que también el juicio político se aceitó sabiendo que iban a poner un vocal en el Consejo de la Judicatura. Entonces habría que repensar la forma de designación del Consejo de la Judicatura. Y lo segundo, yo decía que se debía plantear en la propuesta de consulta popular una modificación, una reforma a la Constitución en lo que tiene que ver con el blindaje de la Corte Nacional de Justicia. Porque actualmente usted tiene un proceso en el cual cualquier persona puede presentarse para ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Y muchas veces hay ciertos candidatos que van auspiciados por partidos políticos, por personajes públicos, incluso me atrevería a decir por grupos de delincuencia organizada. Y esos son a la final del día los que terminan conociendo los casos de fuero de Corte Nacional y casos que son de connotación nacional. Entonces, creo que debería mejorarse el proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Creo que se debería hacer un procedimiento en el cual
esté compuesto por funcionarios judiciales de carrera, que venga de la academia también y de libre ejercicio, pero evidentemente poniendo por ternas. Puede ser las universidades del país, por ejemplo, en el caso de la academia, en el caso de los abogados en libre ejercicio, los colegios de abogados, y finalmente de la carrera judicial, tendrían que hacerles instancias correspondientes dentro de la organización de los servidores judiciales. Entonces, ver un sistema que en efecto pueda servir de esa manera y así poder blindar a la Corte Nacional de Justicia justamente de la cooptación del poder político, económico y de estos grupos de delincuencia organizada. Yo estoy de acuerdo con usted y ojalá pueda ser. La cooptación se dio años atrás, se comenzó a dar lo que era la Corte Suprema, pero luego eso también se cayó al traste. Pero me gusta la idea porque estamos desintoxicando de la política con ternas como las que usted sugiere o con un camino parecido, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que la carrera judicial debe tener, incluso debe ser mejor pagada, digo yo, porque tipo los Estados Unidos la gente cuida su carrera judicial porque viven de eso, se jubilan de eso y tienen buenos niveles. No digo que no haya también cosas malas, pero los cogen. Pero lo que usted dice me parece relevante y es lo que yo creo que debe hacerse por la Corte Nacional, ¿no? Porque si ya tenemos una Corte Constitucional lejos de los temas políticos, de los controles políticos, y con gente con favor o en contra, pero que son probos, por lo menos son gente que tiene un nivel, debería ser la Corte Nacional así. La Corte Constitucional lo tiene, la Corte Nacional debería ser así también. Tener gente con la que uno mire hacia arriba con respeto, no que mire hacia abajo y sin respeto. Pero ok, hemos dado el punto. Una más de mi parte, André Benavides. Y esta vez le voy a hablar de algo que me parece a mí está aconteciendo también bastante en el Ecuador y quisiera escuchar su criterio. Cuando pasan todos estos líos como lo que ha pasado en el caso Purga, nosotros vemos que está embarcado, igual que en el anterior Metástasis, está embarcado jueces, altos jueces, y estoy seguro que pasa en todas partes, no solamente ha sucedido acá en Guayas. Entonces, mi pregunta es, se supone que el Consejo de la Judicatura debe ejercer controles, que no los ejerce porque también es un consejo que en la práctica, o sea, que en la teoría suena como que es independiente, tiene un delegado de la Asamblea, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía, etcétera, etcétera, pero todo termina siendo politizado. Entonces, ¿cómo ejercemos, cómo vemos, cómo logramos primero un control de esos jueces, primero? Y segundo, si mañana hay una evaluación, que esa evaluación no la haga la Corte, perdón, el Consejo de la Judicatura, sino que la haga una comisión como la que conseguimos para nombrar a las personas en la Corte Constitucional. Gente como usted y como 20 hombres así hay en todo el Ecuador, que son serios, que son profesionales responsables, que no van a elegir, que tienen mucho que perder, y no elegir a uno que le pidió el favor porque era primo del sobrino del ministro, del subsecretario o que estaba en el partido político, y van a otra cosa y no a hacer justicia. Yo sé que es jueces probos, también lo digo, pero la evaluación debe ser dada, ¿no le parece, Andrés, por una comisión de alto nivel que realmente pueda determinar, a ver, sí, no, no, sí, y no ya arregla ahí nomás, quédate frío, no pasa nada, Andrés? Respecto de aquello, yo creo que se pueden realizar tres tipos de controles. Y creo que el Por eso hablo de control la más evaluación, correcto, importante que se pueden dar a las actuaciones judiciales y también de servidores de la función judicial, en el cual estarían fiscales y defensores públicos, es justamente el control jurisdiccional. ¿Y por qué digo que es el más importante? Porque sí pasa muchas veces que hay sentencias de primer nivel que son bastante cuestionables, sentencias que no debían haberse dado. Y en ese sentido, los jueces de corte provincial son los llamados a controlar la actividad de los jueces de primer nivel. Y así también pasa con los jueces de la Corte Nacional de Justicia respecto de las actuaciones de los jueces de corte provincial y de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Ese es el control más importante, conceptualmente hablando.
Ahora, que haya funcionado o no haya funcionado, esa es otra cuestión. Pero ese es el primer control que se debe realizar a las actuaciones judiciales y jurisdiccionales. Lo segundo, yo creo que el Consejo de la Judicatura no debería ser utilizado como un tribunal de inquisición en contra de los enemigos de ciertos políticos o, en su defecto, ser un tribunal que ayude a los amigos de ciertas agrupaciones políticas. Porque vemos muchas veces que este Consejo de la Judicatura en algunos casos mete el acelerador y suspende al juez, suspende al fiscal, que puede resultar incómodo, y mete a un juez o un fiscal que en efecto pueda ser amigable con el usuario del servicio judicial de turno. Pero también vemos otros casos en los cuales el Consejo de la Judicatura ha visto para otro lado, se hace loco y en esos casos no pasa absolutamente nada. Entonces, el control disciplinario también tiene que fortalecerse y ser mejorado, porque hemos visto que justo había la audiencia de determinado caso y lo suspenden al juez respecto de un proceso disciplinario hace 2, 3 años. ¿Ya? Entonces vemos de esa forma cómo también ha existido una injerencia interna dentro de la propia función judicial. Y finalmente, con lo que usted menciona, estimado Eduardo, es necesaria una evaluación a los funcionarios judiciales, no solo a jueces, sino fiscales y defensores públicos. Actualmente esa es una atribución que tiene el Consejo de la Judicatura y lo realiza a través de unas comisiones y de ahí tiene un comité de expertos, etcétera, etcétera, como en su momento fue para la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, yo creo que hay que replantear la forma de cómo se hace esa evaluación a jueces y fiscales, porque podemos caer en un control bastante riguroso en el cual ningún filtro pase ningún juez, o podemos ser tan laxos como en su momento, que solo se medían los numéricos de despacho que tienen las judicaturas. Entonces usted tenía, por ejemplo, judicaturas que despachaban casos lo más rápido posible, pero sus decisiones eran de llorar, estaban inmotivadas, tenían vicios procesales, pero ¿qué era? Solo para cumplir con el numérico. Ah, en este año despaché y archivé 100 casos, pero anda a revisar las sentencias, eran sentencias de llorar. Entonces, también creo que debemos ver la forma de cómo se puede mejorar la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero que esto no suponga una injerencia y que abra la puerta para revisar las actuaciones judiciales. Porque claro, salía sorteada una sentencia, revisaban la sentencia, que era una sentencia de llorar, y después, claro, con esa misma sentencia iban a presentar recurso de revisión porque estaba mal juzgado. Entonces, evidentemente yo creo que aquí gran participación o responsabilidad va a tener la academia, y con eso tratar de darle algo de independencia, legitimidad y objetividad a este proceso de evaluación, porque también hay procesos de evaluación que son sesgados y que evidentemente tratan de poner la piedrita, la zancadilla a varios jueces para que no puedan seguir mejorando en la carrera judicial, como ser juez de corte provincial, etcétera, etcétera. Muy bien, no sé si tú, Bolito, tienes alguna pregunta. Bolívar San Martín, Enrique San Martín tiene palabras. Gracias, Eduardo. André, mi pregunta es, en algún momento escuché que usted calificaba la consulta popular de fría, que no cambiará nada, que es algo que no trascenderá porque los problemas del país, mejor dicho, en esa consulta no están considerados los grandes problemas del país. Si podríamos ser un poquito más puntuales en ese criterio, André. De acuerdo, un cordial saludo para usted. Cuando yo emití ese comentario en enero de este año en el canal Ecuavisa, fue justamente en el marco del primer paquete de preguntas de consulta popular. Y ese primer paquete no resolvía los grandes problemas que tiene el país. Y motivo de aquello fue el cuestionamiento por parte del foro jurídico, de la academia y de ciertos sectores de la sociedad. Y eso impulsó que el presidente de la República tenga que presentar un segundo paquete de preguntas de consulta popular. Afortunadamente, con algo más de condumio,
Y creo que lo rescatable de este segundo paquete son 4 preguntas que tienen que ver con reformas constitucionales. Ahí usted tiene, por ejemplo, la extradición de delincuentes, usted tiene ahí la justicia constitucional especializada, el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Esas me parece que son preguntas contundentes. Lo demás me parece que es mero relleno que puede ser solucionado y que puede ser tratado en la Asamblea Nacional. Ejemplo de aquello, las reformas al COIP. En la Asamblea Nacional ya se estaban cambiando los tipos penales respecto del endurecimiento de penas de determinados delitos. Propuesta que es del presidente de la República en la consulta popular. Y es por eso que el movimiento ADN no dio los votos para aprobar en segundo debate estas reformas al COIP. Entonces hay varias preguntas que tranquilamente pueden ir por la Asamblea Nacional y otras que evidentemente requieren de reforma constitucional y que en algo mejoran la situación del país. Sin embargo, a mí me parece que hay varios temas que todavía quedan boteando. Y son justamente los que hemos hablado aquí, cómo fortalecer la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, cómo blindar a la Corte Nacional de Justicia y otro tema importante, lo que tiene que ver con el sistema político y electoral. Actualmente tenemos más de 200 organizaciones políticas que sirven como empresas electorales, incluso se rentan para que el caudillo de turno, el que se cree candidato, el que se cree presidenciable, pueda alquilarlo y estar en una papeleta. Entonces, eso también debería ser parte de los cambios a la Constitución para que no tengamos esa tan pobre representatividad en la Asamblea Nacional, en los consejos municipales, en los consejos metropolitanos y en las juntas parroquiales. Entonces hay varios temas que todavía hay que seguirlos analizando y que evidentemente hubieran tenido un impacto más profundo en el marco de una consulta popular. Muy gentil, André Benavides, constitucionalista, Eduardo. Muchas gracias, André. En nombre de Ramiro Bolito y de 99 mío, seguiremos conversando. Muy gentil por estar con nosotros y compartir. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para Buenos todos. días. Saludos. Muy bien, tenemos No, ya está todo cumplido, pero déjeme Muy invitarlo, bien. quiero invitarlo a almorzar a la Claro, central. Delicioso. Oiga, sí, Delicioso. pero ¿cuándo vamos? En verdad, Vamos la próxima semana. Vamos la próxima semana. Voy, sí. Vamos, Vamos, a hacer vamos. un ajuste médico ahí. Ah, ¿Ah? pescadito bien rico. Sí.